Ahí está, ahí. Ahora Ahí sí está. estamos grabando ya. Ujú. Eh, Ahí se ve. Todavía no. Ahora sí va a venir. Ahí está viniendo. Ujú. Se ve ahora el PowerPoint. Sí se ve, Joaquín. Si querés ponerlo en proyección para que sea un poquito más grande, mejor. Así es. Ay, cómo la proyección. Sí, seguí un poquito más. Es el que parece una pantalla. Está abajo de los dos cartelitos que tenés ahí. Ahí está. Este, Cerca. ¿no? Sí, nosotros el tema que teníamos era, bueno, análisis de residuales, los outliers y factores influyentes. Digamos, Bien. bueno, arrancando por lo básico, digamos, ¿qué sería un residual? Que es la diferencia entre un valor observado y un valor estimado. Que bueno, debido a cómo se puede considerar una desviación entre los datos y el ajuste, funciona como veía variabilidad de la variable de respuesta que no explica el modelo de regresión. Y bueno, como se ve ahí, se debe escribir como que sería el valor real del dato menos el valor estimado cuando hacemos las proyecciones y eso. Nace de ahí la construcción de un residual. Después, bueno, la utilidad de este residual, porque bueno, es un procedimiento que sirve para verificar si un modelo de regresión es válido y bueno, digamos, lo que hacen se trata de verificar si se cumplen o no los supuestos de un análisis de regresión, que bueno, ahora en un rato se van a mostrar cuáles serían. Y bueno, es una forma eficaz de descubrir diferentes tipos de modelos inadecuados porque bueno, podemos ver qué tanto error presentan los datos cuando se los analiza. Después, bueno, y acá estarían, bueno, los que mencioné antes, que son, bueno, los supuestos de un modelo de regresión lineal, que, bueno, el primero sería que la relación entre la variable de respuesta y las predictoras es lineal o al menos en forma aproximada, que, bueno, es en cierto modo lo que se hace en este análisis residual, que, bueno, hace uno la proyección lineal y, bueno, y en base a eso ahí como que empezamos a hacer la obtención de los residuales. Después, bueno, la esperanza de los errores es igual a cero. Eso básicamente, digamos, como que se cumple, como que, digamos, que uno tiene la recta y va a haber valores por encima y por debajo de la recta, pero al ser como una especie de promedio, entre comillas, sería, es como que se equilibra todo, entonces terminan siendo cero siempre. Después, bueno, la varianza de errores es constante, los errores no están correlacionados y los errores siguen una distribución normal. Después, Joaquín, sí, volvé un segundito para atrás. sí. Lo primero que pone es la relación entre la variable respuesta y las predictoras lineal. Está relativamente bien. Recuerden que es que los parámetros del modelo es una combinación lineal. Porque ¿qué podría pasar? Que yo tenga una potencia, una variable elevada a una potencia, y yo puedo hacer un ajuste lineal, ¿sí? O sea, que no sea una recta, sino puede ser una parte de una parábola y yo lo podría ajustar con un polinomio, ¿sí? Sí, exponencial, Igualmente, sí. digo. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que los parámetros del modelo sean una combinación lineal, más que la relación exactamente lineal con la variable, ¿sí? Ujú. Bien. Y la Bien. otra cosa, ¿por qué la esperanza de los errores es igual a cero? ¿Tienen idea de eso? Parte porque la idea, digamos, lo que sería la predicción lineal se establece como haciendo, digamos, como que se toman todos los datos y se construye esa predicción en base a los datos observados. Entonces, como uno está haciendo como la distancia de esos datos, es como que en cierto modo la recta es un equilibrio entre todos esos datos. Por eso la esperanza va a ser cero, porque es como, digamos, como que es un equilibrio entre todos los datos, la proyección lineal. ¿Alguien lo puede ayudar? Hay un sustento más teórico que está bien lo que vos decís, pero hay un sustento más teórico. ¿Tienen idea alguno de por qué? Yo sabía que la media es como el centro de gravedad
del conjunto de datos, y si yo resto siempre la media a todos los datos y lo desplazo por ende, esas diferencias sumadas entre sí me dan siempre cero, se compensan. Pero es por lo que él dice de que la media es el centro de gravedad, el estilo más. Si yo pudiera contar los valores de una variable con chapitas y las apilo y pongo el centro de gravedad como una balanza en donde está el promedio, el conteo de las chapitas en cada uno de los, por decir chapitas, ¿no? Sí, sí. Exactamente equilibraría los datos y estaría teóricamente en equilibrio, ¿no? Y si yo le resto a las observaciones la media y sumo todo eso, eso me tiene que dar cero porque es una propiedad de la media que tiene que ver con esto no sabría decir más que esto, la media es el centro de gravedad de los datos. Está bastante bien, pero hay un sustento teórico más importante que no sé si lo vieron, en el Montgomery debería estar porque es parte del sustento teórico, digamos, del modelo, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, lo que les quiero hacer es mostrar un segundo. Deja de compartir un segundo la pantalla, voy a compartir yo. Ahí creo que ya está, ¿no? Sí, ahí está. Bien, ¿están viendo ustedes una pantalla acá blanca? Sí, sí. Bien. Lo que planteamos es lo siguiente, que tenemos un modelo, ahí donde, espérense que, ahí está. Lo que planteamos es que nosotros tenemos un modelo I sub I igual a beta 0, más beta 1 por X, beta 1 por X sub 1 más beta K por X sub K. ¿Qué pasa ahí? Más el epsilon o el error aleatorio, ¿sí? Entonces, ese es el modelo que llamamos modelo teórico, ¿sí? Y si yo calculara la esperanza de esto, ¿sí? Acá calculara el elemento esperanza, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del operador esperanza? ¿Cómo era? Sí, la esperanza es, bueno, depende si es una variable aleatoria, digo, continua o discreta, es parecido al promedio. Sí, pero la esperanza de una constante aquí era igual. A la constante. Es una transformación lineal. La esperanza de una constante por la variable es la constante por la esperanza de la variable, y si hago la esperanza de la suma de dos variables, es la suma de las esperanzas de las variables. Claro. Entonces, en este modelo, cuando yo calculo el operador esperanza sobre esta parte, ¿sí? Hasta incluido el error aleatorio, me va a quedar que la esperanza me da el beta 0 más el beta 1 por x1 más el beta k por x sub k, y la espera, o sea, lo único aleatorio que yo tengo es los errores aleatorios. Yo no sé si vieron un grafiquito que hay en la presentación que yo, el PDF que debe estar subido o en el video que yo les pasé, donde lo único aleatorio es el error aleatorio. Y este error aleatorio yo le pido que tenga media 0 y desvío sigma cuadrado, o sea, constante, digamos, ¿sí? Entonces, por eso el modelo es que le pido que los errores sean 0, porque la esperanza de los errores tiene que tender a 0. Y viene dado por
el procedimiento que tenemos de mínimos cuadrados. Justamente el procedimiento de mínimos cuadrados lo que hace es que los errores sean cero, porque tengo que buscar que los errores sean mínimos, haciendo los positivos y los negativos se compensen, ¿sí? Eso es la razón por la cual le pedimos que los errores aleatorios sean cero. O sea, la condición viene por justamente aplicar la esperanza sobre el modelo teórico, ¿sí? ¿Se entendió un poquito esto? Sí, sí. Bien, porque me parece que no estaba claro la otra vez, no me quedó que lo hayamos tratado y no quería que se pasara. O sea, viene de que el modelo teórico, si yo le aplico la esperanza matemática, la esperanza del modelo que voy a estar calculando, tendría que salir los errores aleatorios, quedar en cero, para compensar los positivos de los negativos de la distancia respecto a la recta, el plano o el hiperplano, según en lo que estemos hablando. Bien, seguí nomás, Joaquín, y... Sí, ahí comparto. Ahí se llega a ver. Ahí está, se está empezando a ver, sí. Listo. Entonces, el siguiente, bueno, el otro tema sería, bueno, dentro de los residuales está el tema de los residuales escalados que se utilizan para determinar observaciones que sean atípicas o valores extremos, también conocidos como outliers. Dice, bueno, observaciones que en un aspecto estén separadas del resto de los datos, es porque, bueno, a veces uno tiene como el conjunto de datos con, digamos, en ese conjunto de datos, como se hablaba antes, que medio como que se establece como un promedio como para por realizar proyección lineal, pero hay veces valores de que como que no siguen a veces la lógica de los datos y medio que rompen y bueno, los residuales escalados como que se utilizan para determinar estas observaciones y bueno, dentro de estos residuales escalados hay como, digamos, 4 métodos, digamos, que son como más utilizados, más conocidos, que serían, bueno, residuales estandarizados, estudentizados, Residual Express y RStudent, que bueno, ahora se van a dar cada uno por su cuenta y vamos arrancando, bueno, con los residuales estandarizados. Dice que, bueno, la varianza de un residual aproximadamente se estima con MS-RES, como se ve acá, y bueno, que es como el cuadrado ¿Qué medio de los significa residuales. MS? ¿Saben lo que es MS? Era, creo que es el cuadrado medio, pero puede que sea en inglés, capaz, mean square, algo así será. Sí, el MS es justamente el cuadrado medio de los residuales, ¿no? Ujú. ¿Que sale de dónde eso? ¿Dónde se ve eso dentro de todas las salidas de regresión? Uy, una estimación, pero... El espera, sábado lo vieron seguramente. Puede ser que sea la varianza del error. Claro, a ver, sale de la tabla de análisis de la variancia. La tabla de análisis de la variancia, ¿cuántas las vieron con Carlos? Todas las columnas que tiene, ¿no? Y las filas. ¿Se acuerdan? Sí, tenía 3 filas y creo que dos, Claro. 5 columnas, creo. Tiene una primera fila donde tiene el modelo, de alguna forma. Volvé, por favor, a dejar de compartir. sí. A ver si puedo compartir yo. Bien. Tiene la fuente de variación, ¿se acuerdan? Que son regresión, error y total. ¿Sí? Después tenemos los grados de libertad. ¿Cómo se contaban los grados de libertad?
¿Se acuerdan? Los grados de libertad totales, ¿cuántos son? Yo tengo el total de observaciones. ¿Cuántos son el total de observaciones? Lo estoy viendo en el pantalla, no es que no me acuerde, n-1. N-1. ¿Y de dónde viene ese N-1? ¿De la T de Steven? No. Viene de sumar los grados de libertad de regresión y la de residual. Olvídense de regresión por un momento. ¿El total qué es lo que tengo en el total? Acá tengo otra columna. Opa. Bueno. Está medio rebelde mi... O sea, el total ese es la sumatoria de la columna. Sí, acá tengo la suma de cuadrados, ¿no? Sí. El cuadrado medio, o ese MS que dice ahí, del inglés, y después tiene la F acá, ¿no? ¿Sí? Bien. El total, la suma de cuadrados total, que estaría en este, acá, Sí. ¿qué es la suma de cuadrados totales? Es la suma de del cuadrado de las diferencias entre la observación y y la media de la variable dependiente. Exactamente. Y entonces, ¿por qué voy a decir que tiene n-1 grado de libertad? Porque, Porque, dale. o sea, tiene n-1 grado de libertad porque hay un solo estimador involucrado que es la media de I. Eso, hay una sola restricción lineal que se llama, Ok. ¿sí? Que entonces la suma de cuadrados total tiene n-1 grado de libertad. ¿Por qué? Porque hay una restricción lineal que es la media del conjunto de datos, ¿sí? Pues yo estoy sumando cada observación menos la media elevado al cuadrado y lo sumo a través de todos los datos. Numerador de la variancia, ¿sí? ¿Recuerdan que la variancia la dividíamos por n-1 cuando era muestral? ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso sí. Sí, sí, Bien. para que fuera encejada. Eso, para que la estimación sea sesgada. Entonces los grados de libertad son eso. ¿Tienen claro qué son los grados de libertad? Yo vi el video de la clase que hiciste el año pasado con el ejemplo de que si todos te debíamos 10.000 pesos y me causó mucha gracia. Y se entendió. Bueno, es la manera más fácil que encontré para que entiendan los grados de libertad, digamos. Bien. Para los que no lo vieron, tienen que juntar ahora para transferirme a mí al final de la clase 10.000 pesos. ¿El último puede poner lo que quiere? Claro, No podría. ahí se entiende bien. Ahí se entiende, digamos, todos los Ajá. otros pueden poner lo que quieren, pero el último tiene que poner para completar los 10.000 pesos, ¿sí? Sí, Bien. yo lo entiendo, pero como que no sé cómo explicarlo. Pero ahí con ese ejemplo está bueno. A ver, el tema es que para que dé esa media, con esa cantidad de datos, n-1 puede ser cualquier valor, pero el último está predeterminado, no puede ser cualquier valor. Digamos, puedo jugar libremente con n-1, pero el último tiene un valor determinado. Por eso se llama n-1 grado de libertad, digamos, ¿no? Bien. Y entonces, el MS del error que dice ahí, ¿viene de qué celda de todas estas se imaginan? Obviamente esto son celdas, yo no tracé la línea media, pero acá tendríamos, ¿sí? ¿De qué celda vendría? De esta celdita que está acá, o de esta. El error medio, estamos hablando siempre de lo que comentaba Joaquín, ¿no? Estoy claro, el MS dice que es el cuadrado medio o mean square del error, ¿no? Joaquín, eso era lo que vos decías.
Claro, sí, es de Sí, ese renglón, porque si no tendría que ser, si fuera, ok, sí, es de ese renglón. Claro, exactamente. Bien, bueno, dejo de compartir yo por ahora. Joaquín, si quieres compartir. sí. Eh, ahí se ve. Ahí se está viendo. Y bueno, y entonces, yendo a estos residuos estandarizados, entonces, bueno, haciendo eso se plantea de esta manera, porque, no, había quedado acá en ese puntito. No, que los mismos tienen medida cero y la variancia aproximadamente es unitaria, o por lo tanto un residual estandarizado grande indica que es un valor atípico, potencial, o bueno, outliers, valor extremo, y bueno, y acá sería como el planteamiento en fórmula de esto. ¿Y qué sería un valor grande? Y es sería como el outlier o valor atípico o extremo, es como un valor, digamos, como que cuando uno quiere hacer como una predicción, trata de que haya como una lógica dentro de los valores, pero estos valores atípicos medio que rompen con esta estructura. Está bien, pero desde el punto de vista interpretativo, dice, vos por ahí decías, tiene y variancia presente. Por lo tanto, un residual estandarizado grande. ¿Qué sería un residual estandarizado grande para ustedes? Puede aportar cualquiera, ¿eh? Recuerden que está el que expone, pero el resto debería haber leído un poquitito, por lo menos la temática, ¿no? En el Montgomery da como un valor fuera del valor absoluto de 2, lo toma ya como un valor grande. Ajá, dice que por arriba de 2 es un valor absoluto grande, Y más menos 2. más o menos 2. ¿Y por qué será eso? ¿Tienen idea? ¿O Montgomery se le ocurrió eso y podríamos haber puesto cualquier otro valor? ¿Hay una razón, un sustento de por qué eso? Supongo como está estandarizado, está corrido con media cero y suma dos desvíos a izquierda y derecha. Eso. ¿Qué porcentaje de los datos deberían estar entre menos 2 y más 2 en teoría? Y la gran mayoría de los datos debería estar ahí, porque no puede haber una gran Un cantidad de número más atípicos. aproximado que la gran mayoría. Y un poquito más Para que el hacer 95%. Eso. Recuerden que en la normal, la media más menos 2 desvíos, ¿qué porcentaje de los datos están dentro de esa distribución, dentro de ese rango? El Perdón, 95%. más menos uno dijiste o dos, no, 2, más menos 2 desvíos. y un poco más del 95, porque Estamos en el 95 para poner números redondos, digamos, ¿no? Con lo cual, deberíamos tener todos los residuales, o la gran mayoría, pero ahora la gran mayoría sabemos que es el 95% de los residuales, deberían estar entre menos 2 y más 2, ¿no? O sea, hay un sustento teórico atrás de esto, digamos, ¿sí? No es porque a Montgomery o a alguien se le ocurrió, sino que y además los errores, ¿cómo se tenían que distribuir? normal. De forma normal, Normalmente. normalmente. Entonces, nos apoyamos en la normal para definir qué porcentaje de los datos queremos que estén ahí adentro, ¿sí? Claro, y aparte, por una razón también, si se trabaja a escala original de la variable, podría parecer que hay valores a simple vista que están alejados y haciendo la estandarización o cualquier otro método, puede ser que no sea así. Ok, Con la estandarización queda de forma más contundente y clara. eso. Bien. Seguimos nomás. Sí, bueno, después el otro método es el de los residuales estudiantizados, que bueno, dice que al usarse el IMES, el mean square, como variancia de un diésimo residual, solo se tendría una aproximación. Digamos que se puede mejorar este escalamiento de residuales dividiéndolo entre la desviación estándar exacta del diésimo residual. Entonces, el procedimiento lógico para estudiarlos sería este.
Pero bueno, acá digamos es como señala el otro, pero acá tenemos como un HI, que ese HI surge porque es el 10º elemento de la diagonal de la matriz sombrero H, y esa, digamos, esa matriz sombrero surge de la notación del vector residuales como E igual, bueno, I menos esta matriz sombrero H por I. Y bueno, en esto en el medio, bueno, esto, digamos, se extrajo del Montgomery y hay todo como un procedimiento matemático, analítico, donde, digamos, donde va desglosando todo hasta llegar a esta formulita de acá. Bien. ¿Saben lo que es la matriz sombrero H? ¿La vieron con Carlos? Sí, estoy buscando para ver qué era, pero sí, yo me No, no acuerdo importa, de pero lo ¿es la importante matriz de es si la centrado? vieron. ¿Es la matriz de centrado o me estoy equivocando? No, está bien. Ok. Es la matriz de centrado, es la identidad menos 1 sobre n por una matriz de todos 1. Ok. Bien. Entonces, de ahí surge esto que estoy restando, o sea, como disminuyendo o ampliando el error según lo que sea, digamos, el residual que esté analizando, ¿sí? Bien. Sigamos. Después, bueno, acá continúas vos ese con más. No, te quería agregar quizás una diferenciación en el Montgomery, que la studentización. Te escucho medio bajo, Ezequiel, no sé si el resto tiene la A ver, misma... ahora puede ser los auriculares, porque, Ahí un poquito mejor, Ezequiel. bueno, en el Montgomery se hace una diferencia que conviene más usar la studentización por sobre el otro en muestras chicas, en modelos con pocas observaciones, porque dicen que la estandarización sobreestima un poco la varianza y no identifica bien lo que son los puntos atípicos. Por eso en el Montgomery se sugiere que si tenemos modelos con pocas observaciones es más conveniente el segundo método. El estudiantizado. Sí. Ok. Bueno, acá tenemos lo que sería el tercer método, que es el de los residual express. Lo que hace este método es calcular la diferencia entre la observación menos la estimación, siendo el estimado el valor ajustado de la 10ª respuesta, teniendo en cuenta todas las observaciones, excepto una que se va quitando. O sea, se tienen en cuenta todas las observaciones del modelo, menos una en particular. Lógicamente, lo que ocurre es que si cuando se calcula el error, se produce un cambio significativo, significa que ese sería un potencial outlier. Bien, ¿entienden cómo es la lógica de este método? O sea, vos tenés que calcularlo muchas veces, sacando sucesivamente observaciones, eso no me quedó claro. Por ahí lo dijeron y mi nena me distrajo. Joaquín o Ezequiel le puede decir. Eso creo también nosotros entendimos eso. Es como que se hace hincapié en una observación en particular y se va eliminando sucesivamente. Si se produce un cambio significativo, significa que esa observación tiene un peso importante en el modelo y sería un potencial outlier. Eso, o sea, lo que se está haciendo es calculando modelos sin incluir cada una de las observaciones, o sea, se hace reiterativo el modelo, pero si tengo 10 observaciones, para decir un número chiquitito, en realidad calculo el modelo, 10 modelos distintos, cada uno eliminando una observación, ¿sí? Y comparo eso para ver si hay un residual muy alto, significa que esa observación es muy influyente en los resultados, ¿sí? Entonces es otra forma de detectar outliers, ¿sí?
Ah, qué bueno, qué interesante. ¿Y hay alguna como recomendación de como un umbral o es ir a mirar en cada caso? A ver, los chicos, Ezequiel o Joaquín, miraron, ¿hay alguna regla para ver si el caso es atípico o no? Nosotros, no particularmente en este método, pero entendimos, después cuando se habla de los factores influyentes, eso lo podemos explicar, no particularmente en este residual press, no entiendo si hay algún, alguna regla que no se tenga que estar fijándose uno por uno, pero en los factores influyentes creo que se va a entender un poco mejor. A ver, Emilio, no hay un valor máximo, un valor extremo como regla, pero es muy claro que si hay un valor influyente, la estimación cambia significativamente porque el valor de la pendiente cambiaría tal vez muy grande y entonces los residuales, sin esa observación va a quedar con un residual muchísimo más grande que el resto, digamos, ¿no? Mientras la observación esté, el resto va a tener ciertos residuales, pero cuando no esté esa observación, la pendiente de la curva va a cambiar significativamente, con lo cual ese residual va a ser inmenso, ¿sí? Después vemos si tiene un grafiquito, si no, por ahí lo explico con un gráfico, pero adelante. Si querés, ahí está. Y bueno, y este es el último, que es el R de Student, que también es como una modificación del primero, solo que este hace un escalonamiento interno. Uy, perdón. Quería ver si podía mover el dibujito ese. Sí, perdón, Tenés que salir de la presentación si querés ver el dibujito. Dale, escape. hicimos A un ver cambio si de ahí. formato de la presentación a último momento y se ve que se corrió un poco las cosas. Ahí. Ponele Ahora sí. escape al del coso. Bueno, es lo mismo. Bien, y entonces, ¿cómo es el R de Student? Bueno, básicamente lo que hace es usar un estimado de la varianza basado en un conjunto de datos con la 10ª observación eliminada. Y lo que hace es, al estimado de la varianza, se lo representa con el S cuadrado. Bien, ¿se entendió? O sea, en vez de usar el cuadrado medio del error, directamente se calculan tantos cuadrados medios parecido al anterior, al PRES, ¿sí? Donde la variancia acá no es la misma para todos los casos, o el MS cuadrado no es el mismo para todos los casos, ¿sí? Bueno, y acá está básicamente lo que sería la ecuación. Ok. Fíjense, perdóname, volví un segundo, que ya no se usa el S cuadrado, el MS cuadrado del error, sino se usa el S cuadrado de I, que significa es la variancia estimada sin incluir esa observación, ¿sí? Claro. Si querés continuar, Joaco. Bueno, y acá es, básicamente se hace para qué se usan los errores. Más que nada una forma gráfica y visual. Por ejemplo, acá tenemos cuatro gráficos diferentes. En el primero se observa que los puntos se dispersan alrededor del cero, por lo que se cumplen con todas las premisas. No parecerían cumplir con ninguno de los supuestos. Por ejemplo, en el B y en el C se ve como el gráfico de los errores va teniendo una forma tipo de embudo, con lo que no se cumple con el supuesto de varianzas constantes. Y en el D, si podés volver, Juaco, si no es mucho problema. Sí. Sí. El gráfico sugiere que una forma que no es lineal.
sugiere como una forma cuadrática, por lo que no se estaría cumpliendo el supuesto de linealidad de los errores. Ok. Bien, los residuales es un elemento de ayuda muy importante cuando hacemos regresión, ¿sí? Aparte de todo el análisis que uno hace a través de las distintas pruebas, pero también el modo de evaluar los residuales también ayuda mucho para entender qué nos está pasando en el modelo, ¿sí? Y lo ideal es que ocurra lo que está en el gráfico A, que es que los errores se distribuyen como aleatoriamente en el plano, digamos, ¿sí? No hay un comportamiento sistemático como puede ser en el B, que crecen los errores a medida que crezco en la variable estimada, en el I sub I estimado, o en el D, donde tiene una forma que no es un rectángulo y es una curva, una U invertida, puede tener la forma inversa de esta U como una U invertida, ¿sí? Entonces es muy útil también el estudio de los residuales a través de los gráficos de residuales. ¿Cómo se construye el gráfico de residuales? ¿Lo tienen ahí claro? ¿Lo vieron bien en el Montgomery o no? Va tomando una estandarización y se va poniendo sobre el eje horizontal las estimaciones, las observaciones y sobre el eje Y la diferencia de los errores. ¿Qué sería la diferencia de los errores? Eso no entendí. El observado menos el estimado. Eso, los errores directamente, ¿sí? Los errores. Y ahí conviene siempre ponerlos estandarizados. Claro, en una ¿sí? estandarización para identificarlos más a simple vista. Claro, para justamente ver si tenemos valores de outlier, que el error sale del rango -2 más 2 que ustedes comentaron, ¿sí? Bien, adelante. Profe, una pregunta. Sí, Emilio. Lo que pasa que, o sea, si yo hago un box plot con la nube de puntos bueno, no, claro, porque si con el box plot no se vería por ahí que los errores crecen a medida que, ok, no dije nada. Claro, acá lo que estamos tratando de ver es la relación de los residuales, o sea, con respecto a la variable pronosticada, el I sub I estimado. Fíjense que ahí en el eje de las X está el I sub I estimado, digamos, ¿sí? Muchos aconsejan que el I sub I estimado también esté estandarizado, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer con el I sub I estimado o pronosticado, según qué bibliografía usemos, pero esto lo que nos permite es ver cómo se comportan los residuales y detectar alguna anomalía o no cumplimiento de supuestos, digamos, ¿no? Con el boxplot lo que podés ver es si están con una distribución normal, pero bueno, no tenés la relación con la variable dependiente, digamos, que es lo importante en el gráfico de residuales. Claro, por ahí el gráfico que aparece el B podría mostrar un box plot bien simétrico y los errores no cumplen, que son normales. Es. Una pregunta tengo. Perdón, sí, dale. No, acerca de esto, para estandarizar o sea, para hacer los gráficos de los errores y verlos bien, si en forma de cono, bueno, estos gráficos, ¿el gráfico tiene que ser estandarizado? Porque vi que en el libro en Montgomery utiliza mucho el de RStudent, creo. Que utiliza ese gráfico en vez de lo estandarizado normal. No, bueno, uno en los errores puede usar cualquiera de estos 4 modelos que plantearon los chicos acá, digamos. Puede usar el estandarizado, el estudiantizado, el RPress o el RStudent, digamos. Claro, sí. Digo, ahí cada uno puede usar el que más le parezca conveniente. Sería bueno, no sé si tienen, ahí mencionaron que el estudiantizado es mejor cuando hay pocos datos, si yo no escuché mal.
Sí, sí, lo dijeron. Lo que dice que a pocos datos el de Student como tiene mayor precisión. Bien. A medida que va creciendo el n, como que esa diferencia se va aproximando entre la estandarización y el otro. Claro, por eso, porque en el Montgomery utiliza bastante el otro, el de RStudent, para graficar los errores. Sí, digo, uno elige cuál es. Obviamente depende del software que tengas, digamos, porque si lo vas a hacer en Excel, la verdad, hacer el R de Student o el studentizado y todo eso es una tarea bastante compleja. Con paquetes estadísticos uno le puede pedir cuál es el que quiere porque calcula los 4 errores estos, casi todos los paquetes lo calculan. Entonces, sí, uno puede usar el R de Student porque es más preciso en que tiene en cuenta la variancia de los errores más ajustada que usar el estudiantizado general. ¿Sí? Está bien, gracias. Bien. Bien, adelante. Bueno, acá hay un pequeño gráfico que muestra más o menos, acá está identificando los dos valores potenciales outlier o outliers, que serían el 19 y el 20, únicamente para mostrarlo. Y después, Joaco, si quieres continuar, a ver. Volvemos un segundo. El 19 está arriba y el 20 es ese que está bastante pegado a la recta. Sí, sí, no sé por qué lo Y selecciono, capaz que digo, suena raro porque está sí, bastante cercano a la recta, no creo que influencie. Si vemos el que está cerca del 12 abajo, podría creerlo, digamos. Pero bueno, no sé. ¿De dónde sacaron esto? Era de un libro que habíamos encontrado, pero no me acuerdo cuál exactamente, porque sacamos material de diferentes, principalmente Montgomery, pero de otro no era el Montgomery, no me acuerdo. Sí, el 20 suena muy extraño, digamos. Podría ser el que está cerca del 12 o el que está más alejado alrededor del 15, entre el 14 y 16. Igual, con esa distancia, no sé si llegan a ser, ahora vamos a ver las distintas medidas de factor de influencia, a ver si llega a detectarlos. Pero bueno, no importa. La idea es que están alejados de la recta, digamos, ¿no? Mm. igual ahora creo que ahí tenemos un ejemplito que va a ayudar. Bien, adelante. Bueno, y acá tenemos lo que decíamos antes, los factores influyentes, que era lo que no sé, recién comentabas vos, si no te entendí mal vos. Son observaciones atípicas de un modelo de regresión que al eliminarla del mismo provocan un cambio importante en las estimaciones de los coeficientes de la recta. Esto lo que quiere decir es, podemos tener puntos que por ahí notamos que están alejados, que pueden ser potenciales outliers, y que cuando eliminamos y hacemos de nuevo el modelo, nos modifican los coeficientes de la recta del modelo, producen cambios significativos. Y también nos puede ocurrir que esos modelos, haciendo esa eliminación de esa observación, no haya cambios significativos, pero sí, no sé, haya modificaciones notables en el R cuadrado o o en, en desvío estándar de los coeficientes. Bien, Y si se los elimina, por ahí puede mejorar un poco la precisión de las estimaciones. ¿Querés pasar la diapositiva? Bueno, y este es un ejemplo que aparece en el Montgomery. Acá vemos, en el primer gráfico está estandarizado y en el segundo no. Podemos ver cómo hay dos observaciones que se alejan del resto, por lo que serían potenciales outliers. Y ahora, en la siguiente diapositiva, bueno, está
Bueno, se dice en la diapositiva anterior, se muestra el ejemplo de dos observaciones que son factores influyentes potenciales debido a la distancia notable que hay entre las mismas con el resto de las observaciones. Por lo tanto, lo que se hace es una comparación del modelo con esas observaciones y sin esas observaciones, a ver si hay un cambio significativo en los coeficientes. Y acá lo que se ve es, teniendo en cuenta esas observaciones, en los coeficientes de la recta no hay cambios significativos, porque pasa de 2.62 a 2.65 y de 37,1 a menos 37,6. O sea, esos valores que son potenciales outlier no terminan siendo factores influyentes porque no provocan un cambio significativo en los coeficientes de la recta. Lo que sí se produce es una variación contundente en el R cuadrado, que pasa de 0,90 a 0,95. En el error cuadrático medio, que baja creo que un 55%, se menciona en el Montgomery, y también en la variación del coeficiente de la recta. ¿Cómo el coeficiente de la recta? ¿A qué te referís con el coeficiente de la recta? El desvío estándar estimado del coeficiente. Y eso es lo que se explica en el Montgomery, que un factor puede ser no puede ser influyente sobre los coeficientes, pero sí puede provocar una variación en estos tres últimos ítems: el R cuadrado, el error cuadrático medio y el desvío estándar del dependiente. Volvé un segundo al grafiquito anterior. Bien. Fíjense que la pendiente de la recta sobre el primer gráfico, el de arriba, si yo trazara una recta, bueno, la pendiente no cambiaría mucho, y como después analíticamente está, si yo incluyo los dos primeros valores que están ahí muy alejados de la nube de puntos, porque la pendiente no tendría una gran diferencia, como se ve después analíticamente, pero sí están influyendo en lo que es la precisión de la estimación, ¿sí? Entonces, en general no se terminan considerando como outlier, pero sí pueden ser factores que influyan esas dos observaciones o las que sean en la precisión de las estimaciones, que era un poco lo que decía el texto antes. Adelante. Una pregunta. Una pregunta. En el primer gráfico de la página anterior, el de arriba, ¿el T está estandarizado? Digo, la variable X. Pareciera que sí. Claro, por eso si se estandarizan las dos variables, ahí los residuos serían como una línea recta, tendría que ser. Igual me parece que el primer gráfico no está hablando de residuales, está hablando de los valores de la variable original, por ahí estandarizada, ¿sí? Porque está T y está T sub I arriba, ¿sí? Y el de abajo es con los valores originales de la variable. Claro, hay un gráfico con lugar ordinal de T. El de arriba está estandarizado. Claro, eso, ¿qué sería el lugar ordinal están de T? estandarizado la variable pronosticada, eso es la única diferencia. ¿El primer gráfico también es el pronosticado versus los residuales o no? Me parece que el primero es como una especie de cuckoo-plot porque, como dice el lugar ordinal de T, están ordenadas de menor a mayor. Sí, creo que a eso se refería en el Montgomery. Y estaría estandarizado también. Sí. Lo que no sé si es la variable original respuesta, la variable pronosticada o qué hay arriba. Suena extraño porque los dos gráficos deberían ser iguales, a lo sumo más comprimidos. Porque en el de abajo sí tenemos la variable original pronosticada y el T estandarizado, y el T supongo que habla de los residuales. Acá, bueno, es un problema de nomenclatura de los libros, ¿no?
Sí, el TS debe ser el R Student. El R de Student, sí. Eso es lo que decía antes, que Montgomery utiliza bastante El esa R de Student. estandarización. Y usa T como R de Student como simbología. Claro, por lo que vi yo, sí. Bien. Sí, lo que no sé, el lugar ordinal de T acá me confunde. No sé qué está haciendo el lugar ordinal de T ahí, pero bueno. Después lo investigan un poquitito más este gráfico, que es lo que tiene ahí en el lugar ordinal de T. Acá lo encontré, está en la página 139, que es la 157 del PDF, y dice, figura 4.11, gráficas de residuales para los datos del propelente de reacción. A, gráfica de probabilidad normal, o sea, es un ppplot, no un QQ. Y el B dice, gráfica de valores R de Student en función de los estimadores de I pronosticados. Bien. Entonces, el primero, si es un gráfico de probabilidad normal, lo que debería, o sea, todos tienen claro que es un ppplot o un QQplot. ¿Alguna vez construyeron un ppplot o un QQplot? A mano, no con software para entender qué pasa. No, a mano no, pero sí con software, y creí que había entendido, pero bueno, puede ser que no. No, pregunto, bueno, por ahí lo hicieron con software y entendieron, digamos. No digo que no, No, yo por mí pero no sé bien la diferencia y a qué se refiere. a ver, ¿qué se pone en un gráfico ppplot o QQplot en el eje de las X? Se ponen las observaciones y sus ordenadas de menor a mayor. Se comparan las frecuencias absolutas calculadas con las observaciones y en el eje de las X se pone la frecuencia teórica. Ah, ok, era al revés. ¿Sí? Y eso hace que esté sobre una recta el resultado, digamos, ¿no? Claro. Si está completamente alineado con la diagonal de 45 grados, entonces Es, es perfectamente normal, por decirlo de alguna manera. claro, Y si corcovea arriba o abajo en alguna parte, eso es un ruido con respecto a la normalidad de los datos. exactamente. Claro, este sería un ppplot, entonces. Claro, esto sería un ppplot lo que tenemos ahí, ¿sí? Que es el lugar ordinal, que sería la posición teórica que le correspondería a esa observación, ¿sí? Claro, claro, lo que hace es, no, está bien, no, me estoy volviendo a confundir, porque en el eje vertical está la frecuencia. Observado, Claro, el observado, y en el horizontal está el teórico. Sí, está bien. claro. Sería bueno que miraran algún ejemplo de cómo se calcula a mano para que les quede claro, digamos. Si yo tengo, no sé, 50 observaciones, lo que hago es, teóricamente, si se distribuye normal, cuántos tendrían que estar en el extremo inferior, cuántos en el medio y cuántos en el extremo superior, ¿sí? Y eso es lo que se compara con la frecuencia acumulada de alguna forma, ¿sí? Sí. Bien, le voy a preguntar a Carlos si puede llevar un ejemplo para que haciéndolo a mano se entienda que es un QQplot o un ppplot, ¿sí? Bien, seguimos. Con eso justo cerrábamos. Bien. Lo único, para decir que en el Montgomery hay un par de ejemplitos, por ejemplo, en uno hace un Un ejercicio. poquito más fuerte, Ezequiel, porque te escucho bajo otra vez. En el Montgomery hay un ejemplo que como que va calculando recién en los métodos de escalamiento, va haciendo en una tabla los 5 distintos coeficientes para cada valor en un ejemplo. Por si Ajá, alguno lo quiere tener en cuenta o algo. bien. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy.
Bien, gracias entonces. Voy a compartir de nuevo. La idea de los valores influyentes tienen que ver en cómo está alineado los puntos, ¿no? O sea, siempre yo lo que trato es... Opa, no, cualquier cosa hice. ¿Sí? Trazo una recta, que va a depender de los puntos que yo tenga, ¿sí? Acá. Lo que uno busca es que los puntos estén lo más cerca posible de la recta, porque es lo que finalmente el R cuadrado nos va a decir qué valores tiene, ¿sí? Ahora, si yo tengo un valor aquí muy desalineado, o sea, un outlier, y acá sería un valor extremo, esta recta no sería la mejor representación del conjunto de datos. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros deberíamos estar pensando en una recta distinta que tendría en cuenta aquel valor, es decir, la pendiente cambiaría significativamente, que sería distinto al ejemplo que mostraron donde la pendiente casi no cambiaba, digamos, ¿sí? Acá la pendiente por este valor influyente está cambiando. Por eso hay como dos nomenclaturas posibles. Una es un outlier, y que puede ser un outlier en el caso que no modifica la pendiente, como mostraron recién los compañeros, y otro donde este outlier o valor influyente sí modifica la pendiente de la curva, ¿sí? Entonces, es muy importante detectar estos outliers. Lo que decía ahí con el ejemplo que ellos tenían, que tenía como aquí abajo dos factores que hacían que variara la resolución del ejercicio y la estimación, sería porque esos valores podrían estar por acá sin cambiar demasiado la recta de regresión, pero va a afectar el R cuadrado. Ustedes vieron que se afectaba el R cuadrado, digamos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con regresión es una representación de los datos que, como ya estamos en 2 dimensiones, o en 3 o en 4, ya no puede ser la media solo. O sea, tenemos que representarlo por una recta si estamos en el plano, por un hiperplano o un plano si estamos en 3 dimensiones, o un hiperplano si estamos en más dimensiones. Y el R cuadrado, en el fondo, lo que nos mide es la distancia que hay de cada observación a ese modelo de regresión teórica, que será una recta, será un plano o un hiperplano, ¿sí? Y entonces, mientras más cerca de uno esté, quiere decir que los puntos están de alguna forma más cerca del modelo, representado por, ya digamos, una recta, un plano o un hiperplano, ¿sí? Por eso es lo que evaluamos el R cuadrado para ver cuán cerca los datos están de explicación del modelo. ¿Qué pasa? Si el R cuadrado es muy pequeño, digamos, tipo 0,6, 0,7, ¿qué pasaría con nuestro modelo? ¿Sería un buen modelo? ¿Sería un mal modelo? No, sería un mal modelo porque dijimos que cuanto más próximo a uno es mejor. Bien. ¿Alguien Sí, más se anima a decir si es un buen modelo o un mal modelo? No hay una regla precisa para decir cuándo es un buen modelo o un mal modelo. Y tiene que ver mucho con el tipo de datos con el cual yo esté trabajando. Porque si yo estoy trabajando con datos elaborados en un laboratorio, donde yo estoy haciendo un modelo de regresión de algún ensayo clínico, bioquímico, de cualquier característica o industrial, con muchas de las condiciones controladas, sí deberíamos esperar un R cuadrado alto
de 80, 0,8, 0,9 o 80, 90%. Generalmente conseguir un modelo teórico, un modelo que nos dé un ajuste de un R cuadrado de cerca de los 0,80, 0,90, no es nada sencillo. Y en general cuando estamos haciendo análisis de eventos sociales, como puede ser económicos o cosas por el estilo, lograr modelos que el R cuadrado pase el 60% ya es un triunfo, ¿sí? Entonces, no podemos ir a la práctica pensando que deberíamos tener siempre 0,70, 0,80, 0,90. Va a depender mucho del tipo de análisis que esté haciendo y de las condiciones en las cuales ese conjunto de datos son obtenidos. Cuando estamos en la vida real haciendo análisis de ambientes menos controlados, o sea, con más incertidumbre, obtener R cuadrado de 0,6, 0,7 ya es un triunfo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que es una medida diagnóstica que ayuda a tomar decisiones, pero que no es la única medida que nos va a terminar de resolver la regresión. Sí, obviamente, si el R cuadrado me da 0,10, no sería un modelo demasiado bueno. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos estaría pasando con 0,10 sería que la gran proporción de la variación de la variable dependiente no estaría explicada por el modelo. Con lo cual, ¿cómo resolvería ese problema? Si yo hago un modelo de regresión múltiple y consigo que el R cuadrado sea un R cuadrado muy pequeño, ¿cómo puedo resolver el modelo para tratar de aumentar el R cuadrado? ¿Cómo se imaginan? Y bueno, en principio podríamos mirar esto que estuvimos viendo, revisar los errores, a qué se parecen los errores y empezar a evaluar si hay observaciones que uno las puede, no digo sacar, pero Ok, por lo menos aislarla. en el enfoque clásico, las observaciones muy influyentes eran sacadas. Sigamos con ese camino, sí. Bien, podemos hacer eso. Pero si no tenemos, o sea, la nube de punto alrededor de la recta o del plano, del hiperplano, por lo que vemos en el análisis, no es muy compleja, digamos, no tenemos outlier ni nada por el estilo, ¿qué nos estaría pasando? ¿Imaginan qué nos estaría pasando? Lo que nos puede pasar es que las variables que nosotros tenemos para explicar el modelo no sean las variables que nos explican el modelo. Es decir, que tengamos que recurrir a otras variables para explicar el modelo que no son las que estamos considerando en el modelo, ¿sí? Es decir, que no hay una relación razonable entre las variables independientes y la variable dependiente, ¿sí? Cosa que estaríamos en problemas porque nosotros estaríamos tratando de explicar un modelo por variables que hoy no tenemos medidas, tal vez, ¿sí? Por eso cuando uno planea un estudio de regresión, y recalco, planea, debería ser consciente de cuáles son las variables que creemos que influyen en la variable respuesta o en la variable dependiente. Otra cosa es cuando viene alguien que trae todo un conjunto de datos y nos dice, bueno, a ver, podemos hacer una regresión porque deberían estar estas variables relacionadas, ¿sí? Y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es analizar y ver si hay relación o no y si tiene sentido lo que estamos haciendo. Pero si uno planea un estudio, debería pensar muy claramente qué variables desde el punto de vista teórico, realizan o pueden explicar el fenómeno que estamos analizando, ¿sí? ¿Se entiende esto, la diferencia que suele ocurrir entre uno planeado, un estudio de regresión planeado y un estudio que nos traen los datos y queremos hacer una regresión? Igual, una pregunta, si no estaría planeado y no ajusta bien, ¿se podría hacer una transformación a la variable para...? Bien, muy bien el planteo tuyo.
Pero eso, ¿cómo nos daríamos cuenta que tenemos que hacer una transformación a la variable, por ejemplo? Y por el gráfico de los errores. Los gráficos residuales nos dan una pauta de por qué podría ser que tenemos que cambiar el modelo que estamos haciendo alguna transformación. ¿Sí? Claro, porque nosotros necesitamos que las varianzas sean constantes. Eso. El gráfico de residuales es un elemento de diagnóstico muy importante porque nos da mucho indicio de hacia dónde podemos buscar la solución del modelo que tenemos o cuál es el inconveniente que el modelo tiene, ¿sí? Entonces, si el modelo es heterocedástico, creo que ustedes me dijeron que vieron la transformación de Box y Cox, ¿no? Sí. Heterocedástico es que Eso. la varianza no es constante. Sí, sí, es eso. Gracias. Es eso, sí, muy bien. ¿Y el gráfico cómo sería? Ahí mostraron hoy un gráfico los chicos. ¿Te acuerdan la forma que tenía? Una parábola. No. Sí. ¿La parábola cuándo era? Joaquín o... Sí, cuando no se distribuían normales los errores. No, eso sí, seguro, pero ¿cuándo teníamos un tema de parábola? ¿Cuándo qué pasaba? ¿Pueden volver a poner el grafiquito de los residuales? Sí, era justo que acá aparecía en... Ahora, Sí, sí. cuando la varianza no es constante. Tranquilo, a ver, pongamos, si pueden volver a Cuando, presentar el grafiquito, estaría bueno. Ahí está. Sí, cuando la relación entre X e Y no es lineal. eso. El de abajo, el D, sería que la relación no es lineal entre la variable dependiente y las variables independientes, ¿sí? El de variancias heterocedástica o no homocedástica, porque el planteo es que las variancias tienen que ser homocedásticas, es decir, que sean constantes. El de heterocedasticidad se mide, ¿con qué gráfico sabríamos que tenemos heterocedasticidad? Ahí lo dijeron El los B y el chicos. C. El B y el C que tienen forma de cono. No te escuché, Naomi, ¿qué letras dijiste? Discúlpame. El B y el C. Eso, el B y el C dijeron los chicos. El B significa que a medida que aumento en la variable dependiente estimada, aumenta la variancia, ¿sí? Y en el C tiene variancia muy pequeña al inicio, se agranda la variancia y se achica al final, ¿sí? ¿Ok? ¿Y el D no sería también? Porque no es que tiene varianza constante. ¿El cual? El último, el D. El D, no, habla de no relación lineal, básicamente. Porque fíjate que la amplitud de los errores no se agranda. Acá la diferencia es que acá los errores se agrandan en el C, en el B o en el C. Arrancan chiquititos los errores, se agrandan y se vuelven a achicar. Acá los errores no son mucho más grandes o mucho más chicos, son más tipo franja, ¿sí? Imaginan si ustedes ven un gráfico en dos dimensiones, o sea, ¿cuándo podrían tener heterocedasticidad haciendo un gráfico de dispersión? ¿Y cuando tiene alguna de estas formas que estamos hablando? ¿Están viendo mi pantalla o no ahora? Sí. Bueno, a ver, voy a borrar esto. Bien. Entonces, ¿cuándo voy a tener heterocedasticidad? Cuando pueda pasar esto, por ejemplo. Es decir, que los puntos
empiezan a separarse a medida que yo crezco en la variable independiente, ¿sí? Acá tendría X y acá tendría Y. Estamos pensando en una regresión lineal simple, ¿sí? Entonces, cualquier ajuste que yo haga acá, ¿sí? Obviamente acá los residuales van a ser pequeños y acá los residuales van a ser grandes. Quiere decir que tengo un tema de heterocedasticidad, digamos, ¿sí? Podría estar inversa, ¿no? Que los puntos sean grandes acá, o podría ser que el grafiquito, el C, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a borrar algunos acá. Es que acá vuelven a ponerse muy cerquita sobre el final, pero acá tienen en el medio mucha variación, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, ¿qué pasa? Los errores iniciales van a ser chiquititos, se agrandan los errores y se vuelven a achicar sobre el final, ¿sí? Porque la idea subyacente siempre que está en esto es que yo, para cada uno de estos, tengo como una distribución de probabilidad para cada valor de X, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? La distribución de probabilidad que yo tendría acá es mucho más ancha que la distribución de probabilidad que tendría acá, ¿sí? Y esto es lo que habla de la heterocedasticidad o la homocedasticidad. La idea es que todas las distribuciones de probabilidades para los distintos valores de X son iguales, o sea, tienen el mismo ancho, de alguna forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que está subyacente en el modelo de regresión que estamos trabajando, ¿sí? Si pasa esto, tengo que hacer alguna transformación o ver cómo lo resuelvo, ¿sí? ¿Está? Eso en la presentación de regresión lineal simple deben estar grafiquitos parecidos a esos para ver el tema de la homocedasticidad o de la heterocedasticidad. ¿Ok? Bien. Entonces, me queda pedirle a Carlos que haga algo del gráfico ppplot o qqplot, más tipo ejemplo, y bueno, y que calcule los distintos residuales el sábado en la práctica que van a hacer. Quedaría para la clase que viene, ¿qué grupo y con qué tema? Naomi y yo. Y justo lo que vamos a ver, heterocedasticidad. Heterocedasticidad. Sí, Bien, bien. Había otro tema más que había pedido. Falta un tema más, ¿no? Eran 4 los temas, me parece, ¿no? sí, después de nuestro grupo viene otro. ¿Y qué era el otro grupo, el otro tema? Creo que era multicolonialidad. Ahora estoy mirando en el Discord. Ah, bien. Autocorrelación, creo. Bien. Sí, yo les había dado ahí en el Discord, no sé. Sí. Multicollinealidad, autocorrelación de errores, detección y medidas remediales. Y después el último es extensión del modelo de regresión variables quali independientes. Ok, bien. Ok. Nos va a quedar, que no sé por qué no, por ahí yo no me fijé en el libro. ¿El DF beta y el DF fits estaban como valores influyentes? ¿Te fijabas, Emilio, que tenías el Montgomery ahí a mano? ¿Dónde está la parte de DF beta y DF fit como valores influyentes? En este mismo tema de residuales, No sé si está ahí o si está en otro capítulo, no me acuerdo ahora. a ver, Capítulo 6 puede ser, me parece. sí, página 191 y 554, ¿no?
el de las páginas impresas, ¿no? Está en el capítulo 6, sí, diagnóstico para balanceo e influencia. Ok. Bueno, tal vez nos faltaría ese tema para cerrar todo el tema de regresión. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para no... Porque multicolinealidad no es tan complejo, sí heteroscedasticidad tiene un poquito más de vericuetos. Bien. Y variable, bueno, lo podríamos poner, el grupo que le toca variables cualitativas, podría agregar también, no sé a quién le toca ese grupo, pero... Éramos 4 grupos, como que el 5 no estaba definido para nadie. Ah, bueno. Entonces, variable cualitativa le vamos a agregar el tema de valores, medidas de influencia, ¿sí? ¿No? El DF-Fit, DF-Beta y todo eso. Se ponen de acuerdo entre ustedes quién va a dar ese tema, digamos. Que pueden seguir el mismo orden inicial o usar otro orden. Igual van a seguir los temas, así que da lo mismo agarrar ese tema o dejarlo pasar. En el sentido que cuando pasemos a otro tema como componentes principales también van a tener que leer y presentarlo un poquito, ¿sí? Ok. Bien, pónganse de acuerdo ustedes. Bien, entonces, hasta ahora vimos las pruebas de hipótesis, la tabla de análisis de la variancia y el análisis de los residuales, ¿sí? Para poder ver un poquitito cómo el modelo de regresión se está comportando. Vamos a ver el QQ-plot para ver si los residuales siguen una distribución normal, para verlo gráficamente. Se podría ver a través de una prueba de hipótesis, ¿no? También ustedes habíamos hablado ya las pruebas más comunes de normalidad de una variable, con lo cual se puede hacer una prueba de hipótesis para la distribución de los residuales y si una distribución normal o no. ¿Sí? Sí. ¿Qué pruebas conocen hasta ahora de normalidad? ¿Se acuerdan? La que vimos en inferencia 2, la de Shapiro. Claro, Shapiro. Will. Después acá, creo que el sábado y el lunes pasado las mencionamos las otras, pero como que no las vimos en profundidad. Bien. Bueno, yo le voy a pedir a Carlos ahí que veamos si podemos hacer alguna otra. Creo que hay prueba de normalidad multivariada, creo que hay un capítulo que le subí yo, ¿no? Que está en la plataforma. Pero bueno, bien, ¿dudas hasta ahora de todo esto que vimos? ¿Algo que no se haya entendido, que necesiten consultar? Sería importante que aparte de que ustedes presenten los temas y les quedan dudas de una semana a la otra, ya sea de la presentación que hizo Emilio, de la que hicieron hoy Joaquín y Ezequiel, ¿sí? Traigan las preguntas, ¿no? Pues es importante aclarar todos los temas que ustedes no entiendan de regresión. Queremos que se lleven una muy buena base de regresión. Emilio trajo un comentario el otro día de un autor que decía que era como el automóvil, ¿no? Sí, es el automóvil de la estadística moderna. Claro, ha sido una herramienta muy potente durante mucho tiempo. Obviamente, con el tiempo aparecieron otras técnicas, pero la regresión ha sido para muchas cosas de modelación muy importante, digamos, ¿sí? Piensen que hoy también, para hacer pronósticos en la industria, en el marketing, en cualquier industria, se siguen haciendo pronósticos con regresiones, es decir, con modelos más de tipo econométrico, pero cuyo basamento fundamental es la regresión, digamos, con lo cual es una herramienta de base muy importante para un montón de técnicas también, ¿sí? Así que sería bueno que no se queden con dudas, que planteen todas las dudas que ustedes tengan en cada uno de los cursos, digamos, en cada una de las reuniones que tengan conmigo o con Carlos, digamos, pero
A mí me gustaría, si pueden preguntarme a mí, también sería bueno, porque de paso me sirve para evaluar cómo ustedes vienen, no como calificación, pero sí como qué cosas tenemos que reforzar más o aclarar más de la regresión de algún tema que no se haya entendido claramente. ¿Sí? Sería positivo si ustedes plantean dudas o comentarios. ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, si no tienen alguna pregunta de lo que fue pasando o ya de las evaluaciones o del trabajo práctico, estaríamos cerrando esta jornada acá ahora. bueno, por mí está bien, ¿eh? Yo hice preguntas del trabajo práctico del sábado a Carlos. Bueno, detengo la grabación entonces, así ya